Teníamos primero la obligación de hablar con conocimiento ante la sociedad, pero estábamos ante algo inédito y desconocido. La función pública no tenía herramientas y elementos suficientes, teníamos que buscar información por otros lados y teníamos que salir a narrar con la sociedad qué es lo que pasaba. Socialmente parece que no se han cerrado las heridas. Falta cerrar muchos círculos alrededor de la pandemia, desde los factores económicos, sociales, emotivos, las relaciones personales, las ausencias que tenemos todavía en muchos, que no terminamos de despedir a nuestros seres queridos, y creo que nos falta dimensionar la capacidad que tiene el ser humano para adaptarse. Nos adaptamos incluso al terror, al horror de una pandemia. Somos sobrevivientes, creo que no lo hemos dimensionado de esa forma, y creo que tampoco hemos discutido tan ampliamente qué nos deja de lección un hecho de esta naturaleza. La Organización Mundial de la Salud, la Secretaría de Salud de México y en Oaxaca se limitaron a hacer un conteo como si fuera un fichero de estadísticas, y no hubo un acompañamiento social. Nosotros por nuestra cuenta buscamos orientación, pedimos información, bajamos bibliografía de las plataformas de redes sociales, tenemos que andar cazando noticias. Por desgracia nos inundan los acontecimientos diarios y no nos dimos todos, las instituciones, la sociedad, organismos público-privados, los medios de comunicación, no nos hemos dado la tarea de revisar realmente qué pasó, qué nos pasó. Había un poema, incluso hasta una canción muy famosa al inicio de la pandemia, en donde entre otras cosas decían: regresaremos a ser mejores. Y creo que no cumplimos, porque no hubo un ejercicio solidario de la sociedad. Creo que atenuó en algo la pandemia, pero regresaron cada quien a hacer lo que hacía. No somos una mejor sociedad, no somos diferentes a lo que éramos antes de la pandemia, y creo que se exacerbaron incluso algunos ejercicios de individualismo, y esto creo que no se ha dimensionado suficientemente. Nos tomó por sorpresa a todos. El quehacer periodístico no estaba preparado tampoco para esto. No había especialistas suficientes. No sabíamos ni siquiera qué puerta tocar a veces. Un neumólogo, un infectólogo, con quién platicar sobre este asunto y cómo cuidar que no generáramos pánico entre la población. Mucha gente se quejaba que los medios hablaban de la pandemia. Pues claro, ¿de qué otra cosa podíamos hablar si no era nada más que la intención de salvar vidas y hacerle notar a la gente que era necesario tomar medidas de precaución? En el camino yo perdí amigos, conocidos, compañeros, algunos de ellos muy cercanos, seres muy queridos, que cuando nos tocó la desgracia, vimos directamente a los ojos el tamaño de este monstruo mundial de dimensiones desconocidas. Tuve la fortuna, la bendición de sobrevivir 2 veces al contagio. En la primera fue un poquito complicado, pero apenas recuperándonos, consideramos que era imperativo regresar a la radio, de dar testimonio de que esto era un asunto muy delicado, que la gente estaba muriendo, y luego tratar de recuperar en algo lo que se pudiera, la esencia humana, para despedir dignamente a nuestros seres queridos. El equipo de ingenieros de la estación tuvieron que improvisar en cuestión de días. Conseguimos un micrófono con una computadora, teléfono en mano, y había un equipo en la casa de un compañero que servía como consola master. Yo me conectaba desde mi casa, vi a otro compañero en otro lugar, recibir insultos, ofensas, cuando nos decían: es que estás exacerbando el miedo de la gente. Y otros me decían: ¿por qué no hablan de este tema, que la gente está muriendo? ¿Cómo contienes la emoción cuando escuchas en una llamada telefónica, cuando alguien te dice: oiga, hable más de esto, no quiero que más personas mueran, no quiero que otros pasen lo que yo viví?
y salir a trabajar cuando todo el mundo estaba guardado, creo que valió la pena. Creo que cumplimos con la tarea que nos pusimos nosotros mismos. Sí tratamos de darle un enfoque humano a la pandemia y tratamos de estar cerca de las víctimas. Víctimas son fuimos todos, absolutamente todos. Hoy a la distancia creo que nos falta todavía esa parte más humana de ir y abrazar a nuestros seres queridos, de preguntarles cómo estás, cómo te sientes, en qué te puedo ayudar. Y eso es lo que procurábamos aquí, no estigmatizar a las víctimas, el hacerle notar a la gente que era real. Falta todavía que ejerzamos un poco más de precisión para quitarnos este cubrebocas mental que se nos queda muchas veces porque generaba anonimato y la gente hacía o decía lo que quería detrás del cubrebocas. Ahora hay que hacernos responsables otra vez de lo que decimos. Y creo que debo agradecerle a Dios que hayamos sobrevivido 2 veces, mi familia intacta. 2, la confianza de nuestra audiencia. Nos permitieron entrar con ellos a sus casas, estar con ellos en los momentos más difíciles, marcaban, escribían, pedían consuelo, consejo. Les agradezco también su confianza a la audiencia, a nuestra audiencia y claro también a la gerencia de esta empresa, que nunca tuvimos ninguna limitación, ninguna función para hacer lo que creíamos que era lo mejor. Pues gracias. Muchas gracias.